got something that might interest you. Attack on Titan, o también conocido como Shingeki no Kyojin en Japón, es una serie que ha tenido muchísimos rumores desde su trayectoria. Sin embargo, tanto lo que estás viendo en el título del vídeo como lo que te voy a informar aquí no es nada más ni nada menos que un simple rumor. No es una cosa que sea oficial, ni tampoco podemos dar por hecho que es algo que vaya a cumplirse de cara al año que viene. Simplemente es una especie de preparación mental para algo que nos podría suceder. Y entonces, gente, voy a hablar de lo que supondría un posible cambio en la animación de Attack on Titan Season 4. Bueno, vamos con el punto que sería el rumor. Bien, Shingeki no Kyojin está producida por WIT Studios, que sería una especie de subempresa, subcontrata o una empresa que está afiliada a Production IG. Bien, digamos que en 2013 WIT Studio, que fue una empresa que se creó, ¿vale? Un estudio de animación que se creó con una inversión de unos $30.000 o 30.000 yenes, no sé ahora mismo la cantidad exacta, pero digamos que era una empresa que se creó de manera pequeña y se le dio su primer trabajo, siendo Shingeki no Kyojin. El caso es que creció de tanta popularidad Shingeki no Kyojin que WIT Studios pues prácticamente ganó más de lo que tenía previsto. Y ya os habéis dado cuenta que con el tiempo pues ha estado como sobrecargada WIT Studio de un montón de animes. Tened en cuenta que Shingeki no Kyojin es una serie que tiene una demanda muy alta, pero digamos que el tema de pasar el manga al propio anime ya es bastante complicado para un estudio que prácticamente es pequeño, porque no estamos hablando de que sea una empresa gigantesca, sino es un estudio bastante pequeño. Entonces el rumor nos diría que debido a unos motivos que no están del todo concretados, yo apostaría más que simplemente es que la falta de personal y de tiempo no pueden suplir toda la demanda que les llegan, harían que la Season 4, la Season 4, la temporada 4 también puede decirlo así, sería animada por otra casa de animación distinta. Todo esto en cierta manera pues puede asustar, pero claro, hay que tener en cuenta que la consecuencia no sería solamente que WIT Studios no haga más Shingeki no Kyojin, ni tampoco significaría el fin de Shingeki no Kyojin, solamente sería que sería la última temporada de cara con WIT Studio. Pero entonces ahora el punto interesante es el que tienes que saber ahora, ya que el cambio de un estudio de animación a otro en un mismo anime supondría una serie de cambios que supongo que los fans no podrían aceptar a la primera. Tengamos en cuenta que Shingeki no Kyojin durante sus temporadas, las 3 temporadas, exceptuando la 3 que está dividida en 2 partes, ha ido teniendo diferentes cambios y experimentaciones, como diseños totalmente distintos en los personajes, como el hecho de, por ejemplo, que en la primera temporada los personajes femeninos estaban un poco más sexualizados, o por ejemplo el hecho de incluir el CGI para los titanes, algo que fue criticado durante la segunda temporada. Entonces, gente, vamos a hablar de los que supondrían los cambios para estar preparados en caso de que esto se hiciera realidad. Bueno, quizás alguno piensa que esto en realidad es algo bastante sencillo, pero en realidad las cosas son mucho más complejas y habrá una serie de cosas que en caso de que sucedan y todo esto se diga el sí para adelante, podrían suponer unos cambios un poco bruscos dependiendo del tipo de fan que seas y cómo encajes esto. Bueno, el punto sería que si Attack on Titan cede sus derechos, significaría que WIT Studio los perdería en parte. ¿Vale? Es decir, cuando cambias de casa normalmente tú has tenido los derechos de esa serie. Esto lo podemos poner ejemplo de Pokémon, el cual, por si no lo sabéis, cada temporada o normalmente cada salto de generación suele estar animado por una casa distinta. De hecho, la última película de Pokémon fue animada expresamente por WIT Studio. Y tened en cuenta que, aunque sí que es cierto que los personajes, los Pokémon, las animaciones, escenarios, si os habéis dado cuenta, obviamente estos suelen ser algo distintos. Algunos han llegado a pensar que en realidad es que van mejorando el dibujo, pero en realidad cada salto de generación están cambiando de casa, así que pensad que si con Pokémon se ha notado bastante, y eso que son a lo mejor unos pequeños detalles, exceptuando la temporada de X&Y que fue la que más se notó en mejoría, imaginad cómo podría ser con Attack on Titan. Teniendo el punto de que Attack on Titan pues cedería sus derechos a la nueva casa animadora, WIT Studio no podría animar nada sin el permiso de la nueva casa, a no ser que hagan un contrato en el cual estarían las dos afiliadas, pero obviamente ya no sería una cosa de unilateral, sino que dependería también ahora de otra empresa aparte. El tema del diseño ya es una cosa que he mencionado antes, y la verdad es que esto es una de las cosas que me preocupa más en el sentido de cara a cómo se encaje.
Yo conozco cómo son las reacciones de la comunidad, y de hecho la serie es disfrutable sin importar los cambios que le han hecho. Pero hay que tener en cuenta que un cambio de casa puede suponer el hecho de que adapten la serie igual, ¿vale? O sea, pensar que aunque el manga tenga un diseño, el anime obviamente tiene su, digamos, específico diseño, ya que hay algunos detalles y cosillas que han cambiado. Como por ejemplo lo que hicieron de la primera temporada a la tercera, que Mikasa es el mejor ejemplo. Mikasa era una chica que tenía un busto bastante grande durante la primera temporada, cosa que durante la segunda y la tercera acabó disminuyendo hasta dejarse en un tamaño que fuese prácticamente no sexualizado. Sí que había diferencia entre los hombres y las mujeres en nivel de cuerpo, pero obviamente se minimizó bastante la exageración de las glándulas mamarias de las mujeres, con lo cual los personajes femeninos no estaban en un plan que se pudiesen sexualizar. Así como los titanes que por ejemplo podrían pasar que todos fuesen CGI o hacerse con el formato tradicional que ya hemos visto anteriormente. Pero incluso temas como las expresiones faciales o incluso la sexualización de los personajes femeninos, y sin ir más lejos a otro tipo de cosas que pueden tener las propias casas porque sea su propio estilo, podría suponer que Attack on Titan podría llegar a un gran cambio físico. El tema de la banda sonora quizás sea algo un poco menos preocupante, al menos en lo que yo considero. Más que nada porque pensad que la banda sonora es una cosa que suele ir como aparte, ¿vale? Es decir, todo lo que es la banda sonora y los grupos musicales que dan para los opening, ending, entre todo, son grupos totalmente independientes, simplemente les contratan para estas cosas. Entonces pensad que esto no viene con la casa animadora, esto se va aparte, ellos simplemente ponen lo que sería el dibujo. Con lo cual la nueva casa tendría que o contratar a los grupos que ya estaban dando la banda sonora Attack on Titan de manera original y de esta manera no perder la fidelidad, o simplemente innovar con grupos totalmente nuevos. Pensad que el cambio de una casa significaría como si fuera otro anime distinto, pero en realidad va a ser el mismo. El último punto, que quizás sería el que a lo mejor menos os guste, y esto depende de vosotros, es el hecho del relleno. ¿Vale? Pensad que Wit Studio no es una casa que haga relleno, y de hecho el relleno es una cosa opcional por parte del anime. Simplemente es una cosa que se habla con el autor para incluir un contenido totalmente distinto pero que sea ajeno a la trama principal. La finalidad básicamente es traer un poco más de material de la propia serie, y también para el hecho de que el anime no llegue a solapar la parte del manga que se está adaptando. Pero pensad que Shingeki no Kyojin es una serie que deja bastante margen de diferencia con su manga y anime. Y prácticamente la serie está en su arco final en el manga, mientras que en el anime todavía no hemos llegado ni siquiera a la parte final. Con esto supondría el hecho de que si la casa quisiera sacar relleno, porque hay series que son un ejemplo, creo que Owari no Seraph tenía 13 episodios de trama y había 50 en total, o sea, imagínate los 37 episodios de relleno que se comió la gente, y no estoy ni siquiera seguro si fue de esa manera. Pero más o menos es una cosa así. Así que gente, estas son las pequeñas cosas que podríamos tener en los cambios de Attack on Titan. Y la verdad es que desde mi punto de vista, pues si es lo mejor para que continúe, pues no va a quedar otra. Pensad que hay series que no se han animado como los fans querían y al final mira cómo han acabado. Si no, mirad en Tokyo Ghoul, que es una serie que directamente no ha hecho relleno, ha hecho lo siguiente, se ha comido la trama. Entonces imaginaros que Attack on Titan pues puede ir por ese camino. Incluso podría ser animado por Madhouse, los de Tokyo Ghoul, podría ser. Incluso tendríamos diseños algo similares, no del todo, pero un poquito similares en sí. En fin, gente, esto es lo que tenemos. Pensad que esto es un rumor y que no hay nada oficial. Ahora simplemente quiero que me dejes en los comentarios tu opinión respecto a ello. Muy buenas y hasta la próxima.